Bueno, en esta parte vamos a determinar la relación vinculante entre sistema y volumen de control. Entonces, determinaremos una expresión matemática para un sistema como función del volumen de control finito. Corresponden, para los que siguen la guía de estudio, al punto 2.3 de la unidad 3 de la guía de estudio de teoría. Vamos a considerar un campo arbitrario de velocidades de un flujo, representadas por estas líneas, visto desde cierta referencia, x, y, z. Primeramente, se observa un sistema finito de fluido en el tiempo t, descrito por esta línea continua, y el mismo en un tiempo posterior t más delta t, indicado con la línea de trazo. La masa del fluido ocupa instantáneamente el volumen de control fijo. El sistema ocupa inicialmente en el tiempo t el volumen de control. Son idénticos. De esta forma se puede identificar el sistema específico. Entonces, consideremos una propiedad extensiva n arbitraria con el propósito de relacionar la velocidad de variación con el tiempo de esta propiedad en el sistema. Esa propiedad n está indicada por esta expresión. Se verifica que la cantidad total de n en el sistema está dado por la integral de volumen de eta por rho por diferencial de tau corresponde al diferencial de volumen. Corresponde a un volumen elemental. La velocidad de variación con el tiempo de n en el sistema mediante el proceso que vamos a aplicar, lo vamos a resolver aplicando un límite. Y la variación que experimenta n dentro del sistema en el tiempo delta t responde a esta expresión. Un límite planteando cuando delta t tiende a 0. De la integral de el volumen 3, que corresponde al tiempo último, t más delta t, más la integral también de volumen de la región 2, que corresponde al tiempo analizado, menos esta expresión entre paréntesis, que corresponde a la diferencia entre el volumen 1 y más el volumen 2. Perdón, dije menos la suma de el volumen 1, indicado acá con 1, y más 2. Todo, por supuesto, sobre delta t. Para resolver esta variación que experimenta n dentro del sistema en el tiempo delta t, podemos utilizar la propiedad que dice que el límite de una suma es igual a la suma de los límites y ordenamos esta ecuación anterior de esta manera. De esta forma, en el instante t, antes de seguir avanzando, quiero resaltar esto. En el instante t, el volumen del sistema es igual al volumen del volumen de control. En un instante posterior, t más delta t, el volumen del sistema resulta igual al volumen definido por 2 más el volumen definido por 3. En definitiva, el volumen del sistema resulta igual al volumen del volumen de control inicial menos este volumen 1 más el volumen 3.
De esta forma, continuamos acá analizando la variación que experimenta n dentro del sistema. Tengan presente que esta variación se da en el tiempo delta t, y analizo esta primera expresión definida por este límite. Acá lo que hice fue transcribir nuevamente la ecuación que estaba en la filmina anterior, y esta primera expresión resulta igual. Ahora, considerando este límite, esta expresión resulta igual cuando delta t tiende a 0. El volumen 2 tiende al volumen seleccionado inicialmente como volumen de control. Y en el límite entonces tendremos esta expresión. La variación con respecto a t de la integral del volumen de control del producto de eta por ρ por un volumen elemental identificado como diferencial. En la segunda integral, esta representa la cantidad de la propiedad n que atraviesa parte de la superficie de control, que se representa esquemáticamente por ARB. Por lo tanto, esta relación entre esa integral y el tiempo delta t da el flujo medio de n a través de ARB por unidad de tiempo durante el intervalo delta t. Entonces, representa la cantidad de n que atraviesa parte de la superficie de control. Análogamente, analizamos el último límite. Que representa la cantidad de esa propiedad definida como n, que pasaría hacia el interior del volumen de control en el intervalo delta t, a través de la porción restante de la superficie de control, representada esquemáticamente por A, L y B. Al realizar el límite, esa relación se transforma en el flujo entrante por unidad de tiempo de n en el volumen de control en el instante t. Se transforma en el flujo entrante por unidad de tiempo de n en el volumen de control en el instante. Ahora veamos un poquito los signos. Vamos a definir como positivo al flujo saliente de ese volumen de control y negativo al flujo entrante a ese volumen de control. Los dos últimos límites dan el flujo por unidad de tiempo de n que atraviesa toda la superficie de control en el instante de tiempo t. Ahora, si nosotros adoptamos la convención de que el vector diferencial de omega está dirigida hacia afuera, cuando se trata de una superficie cerrada, vemos que el producto de la densidad por la velocidad por diferencial de omega, que es un diferencial de superficie, representa el caudal de masa a través de diferencial de omega, y al multiplicarlo por eta, medida de n por unidad de masa. Entonces, a esta expresión, ρ, velocidad y diferencial de área, lo multiplico por eta. Realizo el análisis de dimensiones, en donde eta representa unidades de esa propiedad n por unidad de masa. Y el producto densidad, velocidad y diferencial de superficie representa masa por unidad de tiempo. Acá está en forma desagregada todo el análisis dimensional. Por ejemplo, masa sobre longitud al cubo está representando la densidad, longitud sobre tiempo la velocidad y longitud al cuadrado la superficie. Haciendo las
simplificaciones correspondientes, se reduce el producto de eta por ρ por b por diferencial de omega al flujo de n por unidad de tiempo. Integrando a lo largo de la superficie de control, tendremos el flujo neto por unidad de tiempo a través de la superficie de control, expresado por esta forma. Vean que acá se encuentra resaltada esta fórmula. En el paso anterior se encuentra resaltada. Entonces, si nos remitimos nuevamente a esta primera expresión que yo planteé, donde planteé la suma de los límites, donde la variación de n dentro del sistema en el tiempo delta t resulta igual a esta expresión más esta expresión. De esta manera, la suma de esas dos expresiones resaltadas les da la relación vinculante entre sistema y volumen de control. Ecuación que expresa que la velocidad de variación de una propiedad n dentro de un sistema es igual a la velocidad de variación de la propiedad n dentro del volumen de control más la variación del flujo neto de n a través de la frontera del volumen de control.